y le permitió quizás a Argentina que no se consolidara un proceso que para mí verdaderamente nos llevaba a la catástrofe. Federico, voy a sumar a Nacho Grimaldi con una pregunta para vos. Nacho, te doy el pie para hacerle la pregunta a Federico, dale. Sí, buenas noches, ministro, que antes no lo había saludado. Quiero ir a propósito de la cuestión que usted mencionaba de su función como el principal defensor del equilibrio fiscal. Y es un tema que está en agenda, la cuestión universitaria, el financiamiento universitario. Hasta aquí los números oficiales indican que el superávit financiero que alcanzó y que acumuló el gobierno en lo que va del año es de 0,4 puntos del PBI, 0,4, acordémonos de esa cifra. Y el costo del proyecto de ley de financiamiento universitario es de 0,14, es decir, más bajo que ese 0,4. ¿Por qué, si esto no daña ese superávit financiero acumulado hasta este año, el gobierno insiste con vetar la ley? Bueno, primero porque nosotros sabemos que durante el año hay, digamos, no son homogéneos los superávit fiscales de todos los meses. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un superávit acumulado a este momento es un buffer que nosotros necesitamos para cerrar el año con superávit fiscal. Todos sabemos que diciembre es un mes bastante más complicado, ¿ok? Pero más allá de eso, me parece que algo que es muy, muy importante es, vos sabés que el presidente le da mucha importancia a los conceptos y a lo que él llama la batalla cultural. Y nosotros, un punto que nos parece absolutamente central es que lo que es totalmente inadmisible como concepto, más allá de que estés de acuerdo o no con el gasto, es que el Congreso no puede emitir leyes para gastar sin hacerse responsable de ver cómo se va a financiar ese gasto. Porque eso es directamente una responsabilidad. Más allá, Nacho, que también cuando vos aumentás a un grupo, entonces, si nosotros aumentamos las universidades, después tenemos que aumentar a los residentes médicos, ¿correcto? Y después a los médicos, y después a los empleados públicos. Entonces, digamos, no es que es esto únicamente. Es un efecto cascada. Es un efecto cascada. Pero lo que te quiero decir, ahora empieza la discusión del presupuesto. Entonces, en el presupuesto del Congreso que decida lo que quiera subirle a las universidades. Ya está, ya la tenemos. Empieza esta semana la discusión. El origen de dónde viene. Entonces, tendrá que decidir qué otro gasto baja, y es sano que esa discusión, Nacho, se produzca en ese ámbito, porque ahí entonces uno sabe que este gasto tiene este costo de oportunidad, porque decir que este otro gasto no lo podemos hacer, o el Congreso se tendrá que hacer responsable de cómo financiarlo. A mí, por ejemplo, una vez me pasaron en un programa un audio de Jacobiti donde me decía, pero ¿cómo ustedes no quieren hacer esto si ustedes bajaron bienes personales? Yo dije, bueno, ¿por qué no propusiste tu proyecto? Si vos lo bajaste, bajar bienes personales, entonces, ¿por qué no propones el proyecto de subir esto y subir bienes personales? Pero, ¿entendés? El Congreso no quiere asumir ese costo y me parece que es un acto de responsabilidad fiscal que los gastos hay que estipular cómo se van a financiar. Me intriga mucho quién te explota los llamados y los teléfonos. Federico, si... Es gente que me está sugiriendo desregulaciones. No. ¿Okay? Para el presidente sos un coloso y para los industriales... Espera. Mirá. Lo contacto para describir el proceso de exportación a China. ¿Entendés? Es alguien que me está escribiendo para decirme, che, tengo este problema. Para el presidente coloso, para los industriales, ministro de desindustrialización. ¿Dónde te ubicás? Yo creo que el sector industrial de Argentina tiene un futuro extraordinario. Pero tiene que darse cuenta que ese futuro no está achicándose, no está haciéndose más chiquito, ¿correcto? Yo, mira, doy un ejemplo que es el de la yerba mate, que es interesantísimo, porque hay todo un debate en este momento en Misiones sobre la desregulación que nosotros hicimos de la yerba mate. Entonces, el otro día veía una nota que decía que si hubiera seguido la política del Instituto Nacional de la Yerba Mate, hoy el precio de la yerba hubiera sido 500 pesos, no sé por qué, no sé, tonelada, no sé. Y hoy se está vendiendo a 125. Entonces decían, esto es una catástrofe. Bueno, reconocían que sí, que el consumidor, los 48 millones de argentinos, van a tener yerba más barata. Pero mi conversación con la gente de la yerba mate es la siguiente. Me dicen, Federico, esto es una industria muy exitosa, porque el 96% de las familias argentinas consumen yerba, con lo cual sí, es extraordinario. Entonces yo le digo, bueno, ¿y cuántas familias en el resto del mundo consumen yerba mate? ¿Tenés todo el mundo? Tenés 7.000 millones de personas. A 48 millones le vendiste al 96%. ¿A cuánto porcentaje le vas a vender en el resto del mundo? Y no estar pensando en cómo le vendo la yerba 5 veces más cara al consumidor argentino. Pero con una cosa.
vos tenés dos grandes argentinos que están en la televisión mundial tomando mate. Futbolistas. Leo Messi con mate, o sea, digo, lo tenés a Leo Messi tomándote mate, digo, tiene que ver con lo que me preguntás de la industria, ¿no? Y ahora lo tenés a Franco Colapinto tomando mate. Entonces digo, yo le digo, muchachos, Nike pagaría fortunas para tenerlo a Messi. Y lo tiene ¿Y aquí cuánto estás vendiendo? Entonces digo, me parece que a la industria le pasa lo mismo. La industria tiene que animarse a competir en el mundo y no decir la manera que yo voy a hacer, voy a sobrevivir es haciendo que Argentina sea el país más caro del mundo para los consumidores, uno de los países con Brasil más cerrados del mundo, donde vivo porque prohíbo que se exporte mi insumo, como hablábamos en el caso de la chatarra. Pregunta final, Meli Reinhold, la tuya. Buenas noches, ministro.